Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitada de hoy es ya de la casa, Soledad Texido. Siempre se me olvida, ¿directora ejecutiva o gerente general? No, presidenta ejecutiva. Bueno, presidenta ejecutiva de ProHumana. Bueno. Para los que no han visto, que no saben, ProHumana, recién supe, sabía que tenía más de 10 años, pero no 20. Bueno, ProHumana ha tenido su misión de tratar de mejorar cómo las empresas se relacionan con sus accionistas, con la sociedad. Ha sido crítica por años antes que se pusiera de moda, y recientemente acá, y a Soledad viene, bueno, primero gracias por venir, Soledad. Muchas gracias. Y hay dos razones por qué está Soledad acá. La primera, que fue antes lo habíamos hablado un poco antes de lo que pasó con Enel, pero ProHumana, que todos los años hace un ranking de reputación corporativa y hace estudios durante el año y habla con clientes, habla con las empresas, los hace socios para que mejoren. Había hecho un estudio que involucró 150 ejecutivos, 70 que participaron en mesas redondas, en las cuales el objetivo era qué se puede hacer para mejorar la relación de las empresas con sus clientes. Y viene dentro del contexto de lo que este diario y este programa ha venido hablando hace tiempo, de cómo la empresa privada recupera o mejora su legitimidad ante la sociedad. Y justo en esto aparece el problema de Enel, que más allá de los detalles técnicos que no va a mostrar, tiene un problema reputacional tremendo de cómo reaccionó a esta catástrofe. Es más, esta semana las acciones de Enel han bajado precisamente por la reacción que ha tenido. Así que empecemos primero por la coyuntura, que fue lo de Enel, claro. ¿no? Bueno, y yo creo que, siguiendo con lo que tú dices, además una marca que se estaba poniendo en el mercado, porque pasamos de Endesa, Chilectra, Energy a ser Enel. Entonces, es una marca que parte con un traspié, donde podríamos especular, porque no manejo toda la información a cabalidad, que ha habido y como lo muestran las mesas, en alguna medida una falta de visión de lo relevante que es la relación con el cliente y lo relevante que es para el negocio finalmente el cliente, en este caso Enel. Los clientes somos los que le damos posibilidad o viabilidad a la empresa, por lo menos en lo que es la transmisión, los receptores de la transmisión. Volvamos a decir eso, el antiguo Chilectra, ¿no es cierto? O sea, Chilectra, si nosotros no existimos, no existe como empresa. Sabemos que ahora podrían decirnos, bueno, nos estamos diversificando y es verdad, están vendiendo otras cosas. Antes Chilectra no hacía eso, solamente proveía la energía, o sea, la transmitía. Pero más allá de eso, es bien impresionante el ver que todavía, a pesar de ya experiencias traumáticas que hemos tenido, podríamos hablar en nuestro país de otras empresas, hay tan poco... podríamos decir, uno, anteceder a lo que va a ocurrir, y algo que además se anuncia, que era predecible que íbamos a tener desastres ambientales, y ahí quiero ir a un documento que nosotros presentamos a principio de año en ProHumana, un informe que saca el World Economic Forum, que va poniendo los diferentes como hitos que pueden afectar el mundo de los negocios en términos ya sea de posibilidades que ocurran, o posibilidades que ocurran o que ya son un hecho como que tenemos que hacernos cargo. Y uno de los temas que ya viene apareciendo hace 3 años en la primera línea son los desastres ambientales. Entonces uno tiende a asociar el desastre ambiental como un gran desastre, pero yo diría que tenemos que empezar a acostumbrarnos más hoy día a que vamos a tener desastres ambientales de mayor magnitud o menor magnitud. Y obviamente esta nevazón que tuvimos dejó una suerte de desastre ambiental por todo lo que significó, ¿no es cierto? Entonces lo que impresiona o me impresiona a mí es la falta de tomar conciencia de estos fenómenos que además están anunciados por muchos. O sea, no solamente que digamos, ProHumana dijo o hicimos esto, sino que World Economic Forum, una organización reconocida a nivel global, ¿no es cierto?, pone el mundo empresarial, lo plantea como uno de los temas que deben tomar como alto riesgo para el negocio. Pero fue la respuesta, ¿no? Porque, a ver, nosotros hicimos un reportaje en su momento, la semana pasada, de cómo esta empresa tiene como un historial que, si uno quiere ir más antiguo, que es polémico. Esta es una empresa que fue privatizada, que es un monopolio natural regulado por el Estado, que cuando pasó de manos chilenas a manos españolas ya tuvimos el caso Chispa, que marcó un hito. Exacto. Y que después tuvimos el polémico aumento de capital cuando los españoles todavía reinaban en Chile y Enel los controlaba, pero no estaba muy metido en lo que hacían acá en Chile.
y ahí fue muy polémico y las AFP se rebelaron, la superintendencia de bancos y tuvieron que cambiar un par de cosas, pero dejaron un muy mal gusto. Y un par de años después se viene esta reestructuración de cambios de nombre, de cambios societarios, dividir negocios, que también fue bastante polémica. Se le acusó de que nuevamente los minoritarios chilenos, que esencialmente son las AFP y un par de fondos de inversiones, iban a salir perjudicados a beneficio de una empresa que se llevaba la utilidad y las ganancias a otra empresa estatal, porque Enel es controlada por el Estado italiano. Y ahora tenemos esto que, más allá que lo que tú dices, la crítica ha sido principalmente a cómo han reaccionado y lo que se demoraron en asumir que tenían en sus manos una catástrofe que no solo repartió, sino que le afectaba la vida de la gente. Sí, y yo quiero agregarte lo que acabas de mencionar, que Endesa también estuvo detrás de Hidroaicén. Y Hidroaicén, una de los problemas fuertes que tuvo fue justamente la no validación o el no escuchar a la comunidad nacional e internacional, donde era muy clara la petición que se hacía en torno a la Patagonia y hubo un cerrarse fuertemente. Entonces ahí uno podría, a lo mejor podríamos especular un poco, pero o tal vez podría ser algo que está en la cultura de la empresa, una suerte de cerrarse a ese diálogo con sus clientes y comunidad nacional, ¿no es cierto? De no escuchar y no entender cómo la realidad está cambiando, como ha cambiado, por cierto, y que además tú tienes que generar un servicio de calidad como corresponde a quienes pagan lo que tú provees. Entonces, ahí es que y tú me haces más pensar el hecho de tomar esta como historia, que hay un comportamiento repetitivo. Y creo que con diferentes actores, ¿sabes? Porque con diferentes actores, entonces eso responde a podríamos decir, una cultura organizacional que no ha cambiado, que va más allá de, estamos especulando, va más allá de los dueños de turno y que puede exacerbarse o no exacerbarse, pero finalmente no hay un aprendizaje, y eso es lo que sorprende, no hay un aprendizaje a pesar de que ocurren ciertas situaciones de alto impacto, y podemos ir más a otras empresas que durante el año vivieron situaciones parecidas, ¿no es cierto?, y podrían haber observado esa realidad. O sea, hay un mal análisis de los riesgos, yo diría. Mira, mirando algunas de las conclusiones o puntos de las mesas redondas, no voy a enumerarlos porque hay 12 obstáculos, después hay 6, después hay 6 puntos que son también como sugerencias, pero hay una cosa entre los 2 obstáculos que son los problemas en que las empresas chilenas estaban al debe, pero si uno mi interpretación, si uno lo sintetiza, casi todos de esos 12 puntos tienen que ver con transparencia y coherencia. Sí. ¿A qué me refiero a eso? Es que una empresa tiene que ser mucho más transparente, no solamente de la boca para afuera, sino que para la boca para adentro, que una empresa no puede tener un discurso hacia sus clientes y otro discurso de cómo se comporta con sus propios empleados. Y acá da la impresión, obviamente, que no tenemos todos los... es injusto quizás escucharlo, pero la percepción es que esta empresa priorizó tema económico, tema financiero, y que el discurso para afuera no es el mismo que el discurso para adentro. Hay que recortar costos versus tenemos que dar mejor servicio. En Europa se pagan, los cables son de mucho más resistencia que acá, porque los de acá usamos acá son más baratos. Claro. Entonces, ¿cómo se aplica de ciertas de las lecciones si tú tuvieras que decir, oye, los resultados de esta mesa redonda y veo a las 2 semanas ocurre esto? ¿Cuáles de esos aplican? ¿No? ¿Qué cosa hizo tan mal en él o qué cosas tiene que hacer mejor? Y después lo podemos hablar de la empresa en general. Siendo con lo que tú dices, una de las conclusiones generales del estudio y que lo quisimos expresar también en la imagen que muestra triángulos que no se encajan. Claro. Quisimos mostrar de que en general en todas las empresas, y dicho por los propios participantes, hay políticas súper desarticuladas en torno a los clientes. Es decir, tienes una parte que está como bien consistente, pero hay otra parte que no se ajusta o funcionan en forma separada.
¿ya? O sea, existe una estrategia de comunicación, existe una estrategia cómo se le cobra a la persona, existe una estrategia de fidelización, el que toma las decisiones a nivel de clientes es la alta gerencia que no tiene ninguna relación en el día a día y no se consulta al que está al día a día o al que, por ejemplo, atiende un call center y que lo ponían como un ejemplo, se le exige rapidez en la atención, por lo tanto se lo mide con respecto a eso y no con respecto a la calidad de la atención, y a veces para tener una buena calidad y poder resolverle el problema al cliente necesitas dedicar más tiempo. Entonces la persona que atiende está conflictuada entre la meta y la atención, entonces no hay coherencia en la política. Entonces yo creo que es lo que está ocurriendo, y yo creo que está ocurriendo en más empresas nuestras, si entramos a las de servicio sobre todo. Las de servicio. Yo creo que hay una cultura que todavía está en nuestro país que no hacen las cosas con excelencia, que es lo que tú estás diciendo, y cómo bajar costos y tirar la cuerda hasta lo que más se puede, porque yo creo que esta es como tal vez ya lo más que podía tirar la cuerda en ese sentido en términos de servicio, y yo creo que ya la cuerda se les viene de vuelta fuertemente al rostro, por eso el gerente general aparece ofreciendo, ¿no es cierto?, una suerte de indemnizaciones súper altas que no se habían visto, que son todas medidas reparatorias, pero lo ocurrido nadie lo borra. Nadie lo borra en la historia de la imagen de la empresa, en la confianza en la empresa, porque el problema, como tenemos tanta concentración en nuestro país, nosotros no nos podemos cambiar a otro proveedor de servicios. O sea, no, pues son monopolios regulados. En él y en él. Justo, Chile no es el único país que tiene monopolios regulados, que son empresas privadas que tienen soy reiterativo, un monopolio regulado. Lo que pasa es que o la regulación está mal hecha o está bien hecha y mal aplicada. Bueno, ese es el otro tema, que la regulación nuestra yo creo que también obedece a otros tiempos y no se ha ido mejorando en términos de las exigencias que hoy día hay en el desarrollo de nuestra sociedad y a nivel global. Y yo creo que ahí hay un debe también de la política pública, que hay cosas que podrían haber sido dichas diferentes o exigidas, pero no se han exigido o no se han negociado, y siguen ocurriendo estas cosas, como lo mismo que hablamos el año pasado del tema de las AFP, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué llegamos a una situación tan extrema? Es porque no se hacía nada. Y hoy día tú ves a las AFP reaccionando, haciendo cosas, siendo proactivo, en algo que era tan obvio que tenía que tener algún tipo de relación con las personas que ahorramos todos los meses, y no teníamos. Entonces, y ahora es como el otro extremo, ¿no? A mí me pasó que con esta encuesta que hacía Habitat, y que además lo encontré súper invasivo, me la mandaban a mi celular. Entonces yo mandé de vuelta y vi que el mensaje llegaba y dije, no me mande encuestas a mi celular. O sea, partía lo encontré súper invasivo, más allá que quisieran hacer una estrategia, pero bueno, ¿cuál es el límite? Porque aquí entramos la otra cosa de los datos privados de la persona. Usted tiene mi celular, porque en estos tiempos, pero no corresponde que tú invadas con encuestas mi espacio privado, ¿no es cierto? Para eso tienes tu correo electrónico o la dirección, y ahí uno decidirá si contesta esa encuesta. Entonces, yo creo que hay una actitud, y esto lo voy a ampliar, del mundo en la empresa, y aparece en las mesas redondas, de una suerte de desconcierto en cómo, y falta de metodología en cómo nos relacionamos con el cliente. Y yo creo que los estándares que tenemos todavía en nuestro país no son del mejor nivel, es decir, es como lo que nos exige la ley y un poquito más, si es que, porque las experiencias que uno escucha, y por eso nosotros hemos estado realizando distintas mesas redondas sobre distintas temáticas que hemos considerado, por ejemplo, tuvimos las de comunidades, ahora las de clientes, vamos a lanzar en un mes más la relacionada con la cadena del negocio, que son temas que como Prumana, hablando de nuestro ser, dijimos, ok, nosotros generamos una metodología para gestionar la sustentabilidad, pero al parecer cuando nos vamos a los temas específicos tenemos debilidades consistentes, por lo tanto vamos a ir a analizar eso con los propios que la están gestionando y que ellos hagan el diagnóstico. Y creo que eso es lo que le da más validez al estudio, porque las mesas redondas no es lo que dice Prumana. Prumana solamente es un facilitador, y es lo que ellos evalúan como bajo desempeño. Yo te quería preguntar, bueno, yo me leí las conclusiones del estudio, los diferentes resúmenes en las últimas 2 semanas. ¿Hay algo que te sorprendió en el proceso de las conversaciones con los ejecutivos? Notas que esto lo hemos hablado en las otras ocasiones que tú has venido acá, que
al empresario chileno está de a poco, le costó, pero se está dando cuenta que tiene que hacer las cosas diferentes. ¿Qué es lo que fue lo más destacado de lo que arrojó este estudio y las mesas redondas? Yo creo, una de las cosas que nosotros valoramos es, para pasar por las cosas positivas, yo diría que la buena voluntad que ha existido de los distintos participantes de hablar descarnadamente con la verdad, o sea, ser súper honesto. Se hace cargo. Se hacerse cargo. Y yo creo que eso es interesante para un país que en general evadimos las cosas, sino que aquí vamos y decimos qué cosas nos parecen que no están funcionando bien y obviamente que es un espacio de confianza, nosotros lo manejamos así, las citas no se nombra a la persona, generamos ese espacio, pero existe una voluntad de hacerlo. Por otro lado, observé, yo que tengo tantos años en este trabajo, observé que de repente hay como una visión de los gerentes de clientes de que estarían haciendo las cosas mejor de lo que actualmente ocurre. Entonces ahí hay como una contradicción, porque ellos sienten que están implementando un montón de cosas, pero en los hechos eso no ocurre, ¿te fijas? Entonces ahí hay por eso la imagen de rompecabezas, porque tú crees que haces, pero esto no está ocurriendo. Entonces tal vez tu sistema de evaluación es malo, tal vez tu sistema de mejora continua no está siendo bueno, sí. O como ellos mismos hablan de la incoherencia de quién decide la política y cómo se aplica, o de las metas que le ponen a la gente, vuelvo al ejemplo del call center. Y por otro lado, yo creo que todavía, y eso es más preocupante, hay un desfase y aparece entre lo que decían las gerencias generales y los directores y la gerencia. O sea, yo creo que en nuestro país todavía existe desconexión, no hay una integralidad en el manejo de la política, de gestión sustentable. Y hay un aspecto generacional Buen que los punto. nuevos ejecutivos que llegan vienen y lo tienen claro que esta es una parte importante y los más seniors o los más veteranos como que lo ven como una cuestión, no, hay que ser políticamente correcto, pero que no se la compren. Súper buen aporte el que tú haces, o sea, es que es muy cierto y es muy gráfico, o sea, desde la corporabilidad de los distintos participantes con la pasión que lo ven y con la crítica. O sea, los más jóvenes son ácidos en la evaluación. O sea, ácido, crítico. Y autocrítico. Autocrítico, o sea, me refiero a eso. Los tipos dicen, ¿sabes qué? No nos contemos cuentos, estamos haciendo esto mal, no hemos logrado solucionarlo, nuestro servicio de atención al cliente no es bueno, tenemos deficiencia, tenemos contradicción entre las metas y lo que hacemos. O sea, los tipos van a meterse, mientras los más mayores, como tú bien lo dices, hacen una defensa, pero es que depende de la situación, los costos, siguen con el paradigma antiguo. Entonces, por eso digo la desconexión, porque todavía son pocas las empresas con líderes más jóvenes, y digamos más jóvenes de pensamiento, para no ponerlo solamente en la edad, porque uno encuentra gente, por ejemplo, si pensamos en Polman de Unilever, es un hombre cerca de los 60 años. ¿Unilever es Polman? Polman Global. No Polman, sí, Horst Polman de Cencosud. Polman Global de Unilever es un hombre que estuvo acá hace un mes y medio, 2 meses, y tú ves la visión de él y tú dices, es un millennial, si quieres como ponerlo, o sea, la visión que tiene para Unilever, 0 residuos, 0 esto, igualdad de género, o sea, el tipo entonces no es un tema de edad, es un tema de cómo tú ves el rol de la empresa en la sociedad, y eso lo puede tener tanto una persona de 20 como lo puede tener alguien de 70, y hay grandes líderes. Uno piensa el dueño de Patagonia, hoy día es un hombre de 70 años y tuvo una visión así desde los 20 hasta el día de hoy, ¿te fijáis? Pero en nuestro país, sin embargo, se repite más que hoy día los líderes y los directorios son en general gente todavía mayor, bastante conservadora en su aproximación a cómo hacerse cargo de los negocios, más bien es reactiva, que eso nosotros lo decíamos en las primeras mesas, que había una forma de relacionarse con el generar empresas sustentables de manera reactiva, y no así las generaciones más jóvenes, pero las generaciones, si tú eres de gerencias o subgerencias, quieren hacer cosas, pero a la hora de hacer cosas se topan. A mí me pasa muchas veces que me dicen, Sole, ayúdanos, una suerte como hacer lobby, poner este tema arriba para que este tema se mueva dentro de la empresa, que es parte de la labor que hemos hecho en Prumana. Vamos empujando, vamos diciendo que se puede. Queda poco tiempo. ¿Hay industrias o sectores que están más avanzados en el sentido de entender que esto es un problema y que hay que moverse rápido, y otros que son más conservadores y que como todavía no
o no hay ese tipo de diferenciación? Yo diría que no me atrevería a decir por industria, yo diría que hay empresas que tienen que ver más con eso. Pero sí una cosa que pensaba el otro día, yo diría que uno de los grandes problemas, como se han ido creando empresas cada día más grandes, el manejo de esta magnitud de clientes se hace cada vez más difícil de administrarlo. Entonces, yo creo que hay un problema, eso también del modelo de empresa que estamos construyendo a nivel global. ¿Te fijas? A mayor cantidad de clientes, mayor cantidad de empleados, el traspasar una cultura organizacional con una visión se te hace mucho más difícil. En cambio, una empresa más pequeña tiene la posibilidad, porque va a tener menos clientes, va a tener la posibilidad de llegar de forma más eficiente a sus clientes y también su público interno. Entonces, yo diría que la distinción está en empresas que se distinguen y por tamaño. O sea, uno ve, por ejemplo, yo pongo todas las empresas de telefonía. Esas son empresas que tienen un pendiente horroroso. O sea, uno escucha las historias de cada uno y son como... Y hemos tenido en las mesas, y yo digo, es que no me hace, tuvimos los gerentes de todas las grandes telefónicas en nuestro país. Y yo escuchaba a los gerentes y decía, no, lo que él está diciendo no me hace sentido con lo que he vivido yo. Sí. O he escuchado a otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa si existe eso? ¿Te fijas? Entonces, hay algo ahí que creo que es como tomar el toro por las astas y darle una solución, y yo creo que pocos lo están haciendo. Bueno, justo me dieron que teníamos que cortar, daba un montón, vamos a hacer, ojalá que resulte, estamos planeando hacer algunos programas especiales enfocados específicamente en esto que está pasando, porque hay cosas que están pasando en Chile. Hay gente que quiere cambiar la ecuación de cómo se relacionan con todos. Pero bueno, muchas gracias, Soledad, por haber estado acá. Este ha sido otra edición, otro capítulo de La Mesa. Como siempre, síganos por las redes sociales y será hasta la próxima. Gracias. Gracias.